Vamos a elaborar el estado de cambios en el capital contable. No vamos a explicar la parte teórica, esa ya la explicamos en otro ejercicio. Ahora vamos a ver con un ejemplo práctico. Tenemos algunos temas que abarcan las normas de información financiera. Entonces los voy a repasar muy rápidamente. ¿Qué necesitamos para elaborar el estado de cambios en el capital contable? Pues vamos a considerar todas las cuentas de capital contable. Hay cuentas que afectan toda la actividad de la empresa, como cuentas de resultados, cuentas de activo y cuentas de pasivo. Solamente vamos a considerar las cuentas que afectan al capital contable. Entonces, el estado nos contempla los saldos iniciales al inicio del ejercicio y si se tienen que ajustar por alguna corrección. Vamos a considerar que en este ejemplo tenemos los saldos del capital social de 2.500.000, saldos iniciales de utilidades acumuladas al año 2018, el ejercicio que vamos a ver es 2019, y tenemos reserva legal también del 2018, esos serían nuestros saldos iniciales. Algunos movimientos que van a afectar el capital contable, solo como ejemplo, hay muchos movimientos que afectan. Se tiene una utilidad del ejercicio de 830.000, la cual vamos también a modificar. Aquí estamos considerando que la utilidad ya hicimos todo el ejercicio, ya estamos en diciembre del 2019, ya realizamos todos los movimientos operativos de la empresa, de la entidad. Hicimos el registro de las ventas, de las compras, de los gastos y llegamos a una utilidad del ejercicio de 830.000. Al analizar la información de la entidad, pues se percata la persona encargada que en 2018 se aplicó una tasa del 10% en línea recta para un equipo de cómputo del área de distribución o ventas. Se debe utilizar una tasa del 20%. El estado de cambios nos sirve para también aceptar, para que se puedan visualizar las correcciones que se hagan y que van a implicar cambios en los resultados. En este caso, una depreciación del 10% y se va a incrementar la depreciación, nos va a afectar el resultado del ejercicio. Pero como ya no podemos corregir el 2018, vamos a corregir el error en 2019. Para fines nada más informativos, tenemos que el equipo de cómputo costó 50.000, la tasa que se le aplicó en el 2018 fue del 10%, y quiere decir que se ve reflejada una depreciación acumulada de 5.000. El registro contable debió de haberse hecho de esta manera. Esto no lo vamos a registrar en el estado de cambio, solamente es informativo. El registro contable que se hizo en el año anterior, registrando la depreciación de la tasa del 10%, fueron un cargo a gastos de distribución. La subcuenta debió de haber sido depreciación de equipo de cómputo por 5.000, con abono a depreciación acumulada, que es una cuenta complementaria de activo a largo plazo. El asiento que se hace para corregir el error es la depreciación debe de haber sido de 10, entonces ya habíamos registrado 5 al gasto, ahora vamos a aumentar los otros 5 para completar los 10, pero se va a hacer a la cuenta utilidades acumuladas porque recuerden que ya cerramos el ejercicio 2018, no podemos poner gastos de distribución para fines de interpretación de la información, porque si ponemos nuevamente a gastos de distribución la parte que nos hace falta, estaríamos desvirtuando la información ya de 2019. Entonces, y por supuesto que se debió de haber registrado ya esta depreciación. Recuerden que lo estamos haciendo parcial. Ya se debió de haber registrado esta depreciación y se debió de haber visto reflejada en esta utilidad del ejercicio.
Entonces, para corregir el error se hace un cargo a utilidades acumuladas, que sería de la misma naturaleza que los gastos de distribución, y la depreciación acumulada por la parte que nos hizo falta. Otro movimiento de capital, se decreta un aumento de capital por 500,000, nos va a afectar al capital. Son movimientos que ya se registraron en la empresa, pero que se tienen que reflejar en el estado de cambios del capital contable y los vamos a reflejar de tal manera que las personas que toman decisiones puedan visualizar los cambios que hubo. Por eso los estamos de alguna manera como separando, quitando de la contabilidad de la empresa. Otro movimiento es una cobertura por flujos de efectivo. No vamos a explicar todo lo que significan los swap, pero la entidad adquirió en el año anterior un financiamiento por 10 millones a 2 años a tasa variable. El primer año pagó el interés de 300,000 y por la probabilidad de riesgo de que suba la tasa como se contrató a tasa variable y cuando son créditos muy grandes, la empresa contrató un swap como una cobertura de riesgo a una tasa fija para cubrir sus flujos de efectivo en 2019 y el interés se paga anual al final del año. Entonces, contrató un swap, pero en el registro al principio del año, el valor del swap es cero, no se registra porque se tiene que esperar a que termine el año, como dijimos que los intereses se pagan al final, para fijar el valor. Esa es una característica de los swap para cubrir intereses. Se tiene que esperar a que se fije un valor, ya fijándose el valor, que en este caso fue de 200,000, el valor al final del año, eso sí se registra en la empresa. Recuerden que esto ya quedó registrado, entonces nada más para fines informativos, ¿cómo quedó el registro contable en enero? Bueno, pues quedó de esta forma. La empresa recibe los 10 millones de su banco, registra los intereses por pagar de 300,000, el crédito bancario y los intereses por pagar. Se registran al gasto reconociéndose, pero aún no se pagan y se debieron de haber pagado a final del año con un cargo a intereses por pagar de 300,000 y un abono a bancos, un asiento del cual no vamos a presentar. Y nuevamente, estos intereses y ese registro ya debió de haberse reconocido en esta utilidad del ejercicio. Recuerden que lo estamos mirando de forma parcial, solo lo que se hizo. Y para el registro del swap, bueno, pues se debió de haber registrado instrumentos financieros a corto plazo, a un año, derivado swap los 200,000 y hacer una reserva de coberturas por flujos de efectivo. Después esto se tiene que registrar como se tiene que reevaluar el swap. Ya para el año 19 se paga el banco la deuda y el interés, no lo vamos a ver aquí reflejado, pero sí vamos a ver la evaluación del swap, que eso es lo que nos interesa porque va a afectar a nuestra cuenta de capital. Una evaluación, es decir, se contrata una cobertura en 200 y resulta que la cobertura se incrementó. Tuvimos una ganancia. A diciembre de 2019 se debe aplicar la nueva evaluación del swap. La evaluación del instrumento de cobertura resultó en 250,000, es decir, la diferencia de 50,000 es a favor de la empresa. Ingresan a bancos 50,000, cancelamos la cuenta de coberturas y la de instrumentos financieros, ya no tenemos el instrumento, ya no necesitamos la reserva, desaparece esta cuenta y nos quedamos con una evaluación, un ingreso de coberturas de flujos de efectivo, que esto sí va a afectar a nuestra cuenta de capital. Esos son algunos movimientos que se hicieron en la empresa. También los movimientos que tenemos que hacer, que esos son más comunes, más conocidos. El proyecto de aplicación de utilidades.
reconocemos una utilidad de 830. Se considera en el proyecto un 5% de reserva legal, que esto es por ley. El 5%, ya aquí lo determiné, el 5% de los 830,000. Aunque esta cifra la vamos a modificar, estas cifras las vamos a modificar, este es el proyecto, sin embargo, las utilidades se van a ver afectadas por algunos cambios que hagamos. En el proyecto se presenta una reserva estatutaria por 33,200 y se decretan dividendos por el 5.2% de las utilidades generadas en el ejercicio. Este es nuestro proyecto. Y lo único que hacemos, el remanente por aplicar, pues le restamos a la utilidad todo lo que le vamos a disminuir, las dos reservas y los dividendos. Vamos a cancelar este saldo y lo vamos a pasar a la cuenta de utilidades acumuladas. Vamos a registrar las operaciones en cuentas de mayor, las que afectan al estado de cambios, solo las que afectan al estado de cambios, no vamos a hacer partida doble. Vamos a determinar los saldos de las cuentas de capital, que eso es lo que nos interesa para poder elaborar nuestro estado de cambios. Abrimos unas cuentas T. Aquí al lado puse unas cuentas, cómo se presentaría el capital contable en el estado de situación financiera. Bueno, primero vamos a poner los saldos de las cuentas de capital, los saldos finales del año anterior, del año 2018, o saldos iniciales. Vamos a ponerle saldos iniciales para que no nos haga ruido aquí. Finales del 2018, pero en realidad son iniciales de las cuentas de resultados. Entonces, de los datos del ejercicio, tenemos los saldos iniciales del capital social. Este sería mi saldo inicial. Recuerden, no vamos a hacer partida doble. De utilidades acumuladas, tenemos un saldo inicial. Y también tenemos un saldo inicial de las reservas, de la reserva legal del año anterior. Recuerden que tenemos que ir quitándole un 5% a las utilidades hasta conformar el 20% del capital social. Estos serían nuestros tres saldos iniciales. Tendríamos el capital social, las utilidades acumuladas y la reserva legal. Vamos a registrar la utilidad del ejercicio. La utilidad del ejercicio, que nos dice que fue de 830,000. Aquí al corregirse el error, vamos a registrar esta parte, solo esta parte la vamos a registrar, los 5,000 a utilidades acumuladas del ejercicio por corrección de error, y vamos a nombrarle el asiento 1 solo para llevar un conteo. Recuerden, no estamos haciendo partida doble, no voy a poner la cuenta de depreciación acumulada, y solo para fines informativos vamos a poner que es el asiento 1 de estas utilidades acumuladas, porque nos va a afectar nuestra cuenta de capital y el estado de cambios. En el estado de cambios se tiene que ver reflejado. Se decreta un aumento de capital por
500,000. Vamos a registrarlo aquí, aunque contablemente sabemos que tenemos que utilizar unas cuentas puente. Desde el capital emitido, suscrito, pagado, exhibido, todo eso lo vamos a obviar. Vamos a registrar directamente en el capital social el aumento del capital y lo vamos a poner como operación 2, pero ya saben que este asiento viene como resultado de varias cuentas del capital emitido, suscrito, y si fue pagado o exhibido, y si no, pues iría contra la cuenta de accionistas. Insisto, no estamos haciendo partida doble, solamente vamos a afectar las cuentas de capital. Para el caso del swap, que fue una cobertura y que se obtuvo una ganancia, la evaluación por cobertura, esta sí la vamos a registrar. Obtuvimos una ganancia por la evaluación de la cobertura. Muy bien, ya tenemos esta información. Ahora vamos a el proyecto. No se movieron nuestras utilidades, no hubo ninguna modificación ya a las utilidades finales del ejercicio. Entonces lo único que vamos a hacer es afectar las utilidades del ejercicio restándole cada uno de estos conceptos. La reserva legal la vamos a incrementar. Para nosotros sería el movimiento 3, nuestra reserva legal. Un movimiento 3 lo estamos haciendo, aquí sí vamos a hacer partida doble porque vamos a afectar la utilidad del ejercicio. Aquí sí, porque la vamos a disminuir, pero aquí se da la casualidad que son cuentas de capital, por eso sí se va a ver reflejado la partida doble, ¿sí? Porque todas son cuentas de capital, de resultados. Después, la reserva estatutaria también la vamos a reconocer. Esta es una diferente de la reserva legal, por eso tenemos una cuenta abierta diferente. Sin embargo, vemos que afecta de cualquier manera a nuestras utilidades. Aquí vamos a tener que registrar esa afectación a las utilidades. ¿Qué más tenemos? A los dividendos decretados, que en este caso estaríamos, para que no se nos quede vacío, vamos a utilizar esta cuenta puente de dividendos por pagar, que es una cuenta de pasivo, es una cuenta de pasivo. Esta no se va a ver reflejada en nuestro estado, sin embargo, la disminución sí se va a ver reflejada en esta cuenta de pasivo. De esta forma ya tendríamos la afectación a todas nuestras cuentas y lo único que vamos a hacer pues es saldar las cuentas y vamos a reconocer los movimientos en nuestro estado de cambios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero en nuestro estado de cambios antes de saldar las cuentas? Vamos a registrar los 3 saldos iniciales que tenemos. Vamos a registrar nuestros 3 saldos iniciales. Es lo primero que vamos a hacer en nuestro estado de cambios. Vamos al estado de cambios rápidamente. Hay que recordar que los conceptos o los movimientos van de forma horizontal. Aquí tendríamos los movimientos, que serían algo así como nuestras cuentas. Tendríamos capital social, utilidades acumuladas, las reservas legales, en este caso estamos incrementando una cuenta de reserva estatutaria, y la utilidad del ejercicio, que son nuestras cuentas
que utilizamos aquí: capital social, utilidades acumuladas, reserva legal, utilidad del ejercicio, valuación por cobertura, reserva estatutaria. Los dividendos por pagar no los ponemos porque es una cuenta de pasivo. Entonces, estas son las cuentas que vamos a poner o que deben de incluirse. Por eso no quiero poner cuentas, y bueno, esta la puse porque es pasivo haciendo la aclaración, para saber qué cuentas son las que vamos a poner de forma segregada, aquí de forma horizontal. Entonces, si ven, son las mismas: capital social, utilidades acumuladas, reserva legal, reserva estatutaria, utilidad del ejercicio, otros resultados integrales. Ahí va a entrar la evaluación de coberturas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, son 6 cuentas, y aquí están nuestras 6 cuentas: capital social, utilidades acumuladas, reserva legal, utilidad del ejercicio, valuación por cobertura, que son otros resultados integrales, y la reserva estatutaria. No aparecen en el mismo orden porque los hicimos conforme fueron apareciendo, pero aquí sí le vamos a dar el orden de considerar el capital social, las utilidades acumuladas, las reservas como se fueron dando, y otros resultados integrales deben de aparecer de forma posterior, y abrimos una columna adicional para el total de capital. A eso se refieren los conceptos segregados cuando lo vimos en la otra lección. Según el estado de cambios, según la NIF, nos dice que la estructura, que es de forma vertical, pues son los movimientos que se van a reconocer. Por eso necesitamos tener identificados que se deben de reconocer en esa estructura. Eso sí lo vimos en la teoría: la corrección de errores, en este caso va a ser ajustes retrospectivos, es hacia atrás, una corrección hacia atrás. Esto debe de considerar el estado de cambios. Los movimientos de propietarios. ¿Qué movimientos son? Pues si hay dividendos, tiene que ver con propietarios, y si es emisión de capital, sí, en este caso sería un aumento de capital, es un movimiento de propietarios. También, si hay una disminución de capital, se reconocería en esta parte y tendríamos que disminuirle aquí en el capital social. También contempla la estructura el resultado integral, que no es otra cosa que el resultado del ejercicio, cómo se vieron afectadas todas las cuentas de resultados. Aquí en el resultado integral lo vamos a llenar como si fuera una cuenta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es registrar los saldos iniciales. Aquí tengo un renglón: los saldos iniciales al 1 de enero del 2019 o los saldos finales del 2018. Entonces, tomo mi cuenta de capital, el saldo inicial, tomo las utilidades acumuladas, mi saldo inicial, y la reserva que tenemos, la reserva legal, como saldo inicial. Hago la sumatoria de forma horizontal y también reconocemos la sumatoria de forma vertical. No hubo otros saldos iniciales en reservas estatutarias, esas fueron en 2019, pero al final del año. La utilidad del ejercicio, aquí podríamos ponerle 2019. Lo voy a poner aquí, no se debe de poner así, pero solo para saber qué es la utilidad del 2019 y las utilidades acumuladas de años anteriores. De la evaluación, eso fue en el ejercicio 2019, entonces aquí ya no traemos saldos, y el balance general debería de reflejar que el total de la cuenta de capital contable es de 3.214.000 al ejercicio que se cerró en el 2018 o al inicio del 2019. Para considerar los saldos ajustados, lo primero que vamos a hacer es registrar el error que nos afectó a nuestras utilidades acumuladas.
registrar este error, ¿sí? Como las cuentas aquí nos aparecen, los saldos que ponemos son de naturaleza acreedora, cuando haya un movimiento deudor hay que reconocerlo. En este caso lo vamos a hacer en negativo. La corrección, voy a tomar la cifra de aquí, que es la corrección del error, pero para que aparezca en negativo lo voy a multiplicar por -1 para que reconozca el error, y con esto consigo que la cuenta de utilidades acumuladas, que en lugar de ser una cuenta T, lo tendría yo todo en una sola columna, y tendría yo como resultado 675, que si aquí hago el saldo, para saldar mi cuenta, le disminuyo y tengo mi saldo de 675, entonces ya puedo ir saldando mi cuenta. Utilidades acumuladas ya no tienen ninguna otra afectación. Entonces sí llegamos al mismo saldo, y aquí están los saldos de las demás cuentas. Ya no hay ninguna otra corrección, es lo único que tenemos aquí. La corrección hasta acá. Ok. Podemos registrar, ok, por orden, aquí tenemos los dividendos decretados. ¿A qué cuenta nos afectó? Pues fue a la cuenta de utilidad del ejercicio. Déjenme bajar el aumento para que se pueda ver todo el estado completo. ¿Qué tenemos aquí? Los dividendos decretados, ¿a qué cuenta afectaron? A la utilidad del ejercicio. ¿Qué fueron estos 43,160? Es como lo afectaron de forma negativa. Lo voy a multiplicar por -1 porque lo estoy aplicando directamente a la utilidad del ejercicio. Después tenemos aquí un capital emitido, capital social. Aquí aumenta, entonces no lo voy a poner en rojo. Y aquí tengo yo mis sumas reconocidas. Aquí reconocimos los saldos ajustados y aquí ya tengo yo reconocido que el capital aumentó en 3. Bastaría con hacer una suma. Y sabríamos que efectivamente tenemos nuestros 3 millones de capital al final. Como no hicimos ningún otro cambio, bueno, pues esta cuenta ya nos quedó tal cual. Utilidades acumuladas también ya nos quedó. Reserva legal. La reserva legal afectó al resultado integral y vamos a incrementar nuestra reserva legal. Aquí aumentó. Y el resultado final son 75,500. Nuevamente reconocemos la suma.
y tenemos los 75,500 de nuestra reserva legal. Como aquí lo pusimos por separado, la reserva legal, aquí tendríamos que ir haciendo todas las sumas y restas del resultado integral. Ahorita les explico aquí cómo vamos a, porque aquí sí hicimos partida doble. El único asiento que estoy reconociendo aquí es los dividendos afectando la utilidad, pero se dieron cuenta, esta información la tomé no de la utilidad, sino directamente de la reserva. Aquí tendríamos que disminuirla. Entonces tenemos dos opciones. De hecho, hay, a las notas del estado se puede presentar todos los movimientos que afectaron. Entonces aquí en la utilidad del ejercicio tengo dos opciones. Voy a hacer la primera, que no es la ideal, en donde tenemos la utilidad del ejercicio y en este caso vamos a restarle. Y aquí vamos a ir afectando la utilidad del ejercicio, que insisto no es el ideal, pero vamos a hacer de esta manera para que sepan dónde quedan las restas de esta información. Entonces repito, vamos a tomar nuestra utilidad del ejercicio y le vamos a ir restando cada uno de los conceptos. Lo voy a ir haciendo paso por paso. Entonces ya le restamos, bueno, esta no, perdón, ya aquí se lo resta en automático. Perdón, los dividendos sí van en la misma columna, que le voy a restar la reserva legal de los 41,500. Es lo único que le voy a restar. Aquí queda la reserva legal, aquí lo disminuimos. Esa es una forma de presentarlo. Vamos a seguir afectando esta cuenta. Después tenemos la reserva estatutaria. Nótese que estamos reconociendo el saldo de la cuenta y después vamos a tener que afectar la cuenta de la utilidad. Entonces le voy a restar. Si quieren lo tomamos de acá. Le vamos a restar esta cantidad. Y lo último que nos queda es la evaluación por cobertura, que esta ya se había reconocido. Ya habíamos tenido un reconocimiento en el resultado de la utilidad de los 830. Entonces, ¿qué tenemos? La cuenta de capital, la cuenta de utilidades acumuladas, la cuenta de reserva legal, la cuenta de reserva estatutaria. Vamos a ver la utilidad del ejercicio, la cuenta de evaluación por coberturas. Vamos a ver si llegamos a este mismo saldo, 712,140. Vamos a correr nuestras sumas. Y aquí vamos a restarle esta cantidad, 712. $712,140. Efectivamente llegamos a los 712,140 en el registro de la utilidad. Les decía que aquí pues no es la mejor manera de ir poniendo todas las sumas. En realidad nada más debemos de haber puesto los 755,300. Recuerden que no tenemos como cuenta de capital dividendos, por eso quedó aquí en negativo. ¿Sí? No tiene caso ir abriendo aquí cada uno de los renglones, aunque lo pudimos haber hecho todos los movimientos de resultado integral, pero se haría una repetición. Entonces, tendríamos solamente que poner aquí la utilidad y aquí poner las reservas para hacer los cruces. Para mí es la mejor manera de presentarlo. Nuevamente hacemos sumas horizontales. El resultado integral, 880. Bueno,
Aquí nos falta reconocer los 43 y quitarle los 50, ¿no? Y finalmente, nuestro capital contable debe de sumar 4.545.840, que es la cuenta que tengo aquí, ya reconociendo cada uno de las cuentas de capital contable, y con esto tendríamos terminado nuestro estado de cambios en el capital contable de nuestra empresa El Cambio.